Cristian Iturralde ha escrito un libro fantástico, bien documentado, muy importante, contemporáneo, que todo joven está obligado a leer para tener una información certera. Es muy importante su lectura. Posteriormente se va a editar en España y aquí en México, porque su edición es argentina. Pero sin más rodeos, les presento a este gran escritor, Cristian Iturralde. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, el tema que vamos a tratar acá es la Inquisición, particularmente la Inquisición española, que entiendo que es uno de los vectores principales de los cuales se sirve el enemigo anticatólico o antihispano para disgregar nuestra identidad, que es esencialmente hispana. Creo que por siglos ha habido un sentimiento de inferioridad de nosotros, los propios hispanos, con respecto al mundo anglosajón o alemán, del cual, bueno, tienen sin duda cosas admirables, pero entiendo que nosotros, los hispanos, Hispania, no tenemos absolutamente nada que envidiarle al mundo anglosajón ni a los alemanes. Recordemos, así bien sintéticamente, que el siglo de oro español, que se da aproximadamente desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, dependiendo del autor, es el siglo de oro de toda Europa en lo que es literatura, poetas, obras arquitectónicas, en absolutamente toda disciplina. Digo que la Inquisición creo que es un tema que es fundamental para nosotros, porque la batalla sabemos que es cultural, y el marxismo cultural ha intentado por décadas denostar nuestra identidad hispana y católica. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿pero por qué se te ocurrió escribir un libro sobre la Inquisición, y particularmente el título que asusta a varios, Un tribunal de misericordia? Digo, porque cada vez que yo me presentaba como orgulloso de ser hijo de españoles, de ser hispano, de ser católico, siempre la primera respuesta, para intentar rebajarme, era: pero ¿cómo podés estar orgulloso de tu hispanidad y de la Iglesia Católica cuando ustedes cometieron genocidios durante la Inquisición o, por ejemplo, durante la conquista americana? Entonces, cansado un poco de esa acusación fácil, absurda, sin sustento, me decidí por investigar qué había de cierto en esto para poder distinguir un poco lo que hay de mito y lo que hay de realidad. Para este trabajo, particularmente, lo que hice fui a investigar el acervo documental que existe actualmente en Europa, particularmente en el Archivo Histórico Nacional, en España, en la Biblioteca de París. Tuve la suerte de poder ir ayer y cotejarlos de primera mano los archivos y de poder recurrir a las actas de distintos simposios que son desconocidos pero que existieron sobre el Tribunal de la Inquisición. Hablamos de simposios constituidos por investigadores, historiadores de distintas religiones y pensamiento. Por tanto, eso aseguraba un marco de objetividad a las conclusiones finales sobre la Inquisición. Quisiera mencionar, antes de comenzar propiamente a hablar del tribunal y algunas de sus generalidades, que es algo que desconocemos mucho los católicos, que es el simposio internacional que Juan Pablo II organizó en Roma en el año 1998. Hicieron una investigación, se ha llamado investigadores de todo el mundo, para investigar cada uno un aspecto distinto del tribunal. En síntesis, la conclusión, luego volcada en un libro llamado La Inquisizione, está en italiano, es editada luego por la editorial del Vaticano en el año 2001, y su conclusión es tajante. O sea, ya no se trata de decir, bueno, vos pensás esto, vos pensás aquello. No, la Inquisición ha sido un tribunal justo. Mi tesis es que la Inquisición ha sido el tribunal más justo de la historia, y he invitado incluso a aquellos que no están de acuerdo a que me refuten y contradigan la tesis de que la Inquisición fue el tribunal más justo de la historia, y no solo considerando aquel momento histórico, que sin dudas lo fue, sino incluso comparando y haciendo una analogía con la época actual, donde pensar distinto es castigado con la cárcel, como hemos visto el caso de Pedro Varela y tantos otros patriotas. Por tanto,
aquellos que acusan a España de Iglesia Católica de intolerantes son hoy los que practican esa misma intolerancia contra nosotros. No me extenderé demasiado, hablaré 30, 40 minutos, luego dejaré lugar a las preguntas. Sin duda que hay muchos, sobre la Inquisición se han abierto muchos frentes, por lo tanto me abocaré solamente a responder sobre algunos de ellos. Primeramente, las generalidades. Dijimos que cuando hablamos de Inquisición nos referimos a la española. Recordemos que la española fue instaurada en el año 1478 por Sixto IV a instancia de los reyes católicos y de las Cortes Populares. Duró aproximadamente 350 años, hasta el año 1832-33, pero hay que considerar que la Inquisición solo tuvo actividad medianamente fuerte, importante, durante el primer siglo de existencia. Por tanto, eso hay que distinguirlo, también que es un trabajo minucioso, pero normalmente cuando surgían distintas herejías, el foco era aplacado en unos pocos años, y ese tribunal, el tribunal puede ser de Sevilla, de Castilla o de cualquier otra ciudad, provincia española, capaz no tenía actividad por 100 años. Por tanto, la Inquisición actuó en determinados momentos y con bastante benignidad. ¿Por qué se crea la Inquisición? Dicho bien sintéticamente, la Inquisición se crea para detectar a los herejes que amenazaban con destruir la paz y la unificación lograda por los reyes católicos particularmente. Recordemos que los reyes católicos lograron unificar gran parte del territorio que actualmente conocemos como España, que eran bastante disímiles, ¿no? A veces no era lo mismo un aragonés que un castellano, y el factor fundamental de unión fue la religión católica. Y esta unificación, gracias a la Inquisición, que aseguraba y protegía la ortodoxia de la fe, fue lo que cuidó y salvó a España de las guerras religiosas que posteriormente se dieron en las regiones protestantes, donde, según los mismos historiadores protestantes, dejó un saldo en guerras religiosas de casi 300.000 personas. Entonces se crea, decimos, la Inquisición para detectar a los herejes, pero en particular al conocido como el hereje judaizante. ¿Qué era el hereje judaizante? Era el judío converso falsamente al cristianismo, con el objeto de poder dinamitar la moral, de enseñar cosas contrarias a la doctrina católica. Pasa que hoy la palabra herejía no nos dice nada, pero en aquel momento la herejía, en realidad en todas las épocas, la herejía fue castigada severamente por todas las civilizaciones y por todas las religiones. Esto hay que decirlo. La herejía no era simplemente pensar distinto. La herejía, el hereje pretendía arrastrar tras de sí a otros al error, lo que en consecuencia, y repito, lo hemos visto en las regiones protestantes, traía el resquebrajamiento de la paz y de la unidad nacional. Por eso es tan importante combatir la herejía en una sociedad que era esencialmente cristocéntrica. O sea, la religión era la columna vertebral que mantenía unida a cada nación. Incluso más importante, también la instauración, la urgencia de crear este tribunal en España por los reyes católicos. Recordemos que los reyes católicos todavía no se había logrado la reconquista definitiva de los moros, ¿verdad? Y el problema judío, hay que decirlo, es políticamente incorrecto decirlo en muchos ámbitos, incluso académicos, pero esto se ha reconocido incluso por los mismos historiadores y sociólogos judíos. El problema judío ha sido un problema, como dice Bernard Lassalle, que incluso es sionista, a principios del siglo pasado, en una obra monumental que se llama Historia del Antisemitismo. Él dice que ha existido antisemitismo en cualquier lugar donde había judíos, por su celosía también en mantener sus propias tradiciones y rehuir a toda integración con la nación que le daba hospedaje. O sea, representaba el judío un peligro interior, pues resquebrajaba la paz social, infiltrándose en todos los estamentos religiosos y nacionales, pero también constituía un peligro exterior, porque los judíos generalmente estaban aliados con potencias extranjeras. A nadie escapa el hecho, repito, esto hay que repetirlo a pesar de que resulte redundante o tedioso, pero yo para cada aserción que voy a hacer aquí, que esté en el libro, me he nutrido fundamentalmente de fuentes judías y protestantes. Está todo minuciosamente
documentado. Todos recordamos que en el año 711 los judíos abrieron las puertas a los moros, ¿verdad? Y los moros los recompensaron con gobernaciones y distintas prebendas. Entonces el peligro judío era un peligro latente en cada lugar donde estuvieran. Eran realmente un peligro para cada nación. No es casualidad que los hayan expulsado prácticamente de cada país de Europa. En Francia los han expulsado 3 veces. Sin embargo, ¿a quién se le pide cuenta siempre? A España. Nadie va a decir a los franceses por qué los expulsaron 3 veces, ni a los alemanes, ni absolutamente nadie. Solo es contra la España católica. Y España, hay que decirlo, antes de la expulsión de los judíos, les había dado reiteradas advertencias. Porque aparte los judíos no solo actuaban en forma solapada, muchas veces actuaban frontalmente aniquilando, asesinando gente. O sea, los judíos eran violentos y los marranos, el falso judío converso, era violento. Asesinaron inquisidores, han asesinado civiles, personas probas intelectuales, han asesinado gente que, bueno, que de alguna forma manifestaban exteriormente las intenciones de muchos de estos judíos. No digo todos, pero sí muchos de estos judíos. Ha habido, sin dudas, judíos que se han convertido verdaderamente a la religión y han sido grandes católicos, hay que decirlo, pero el grueso de estos judíos no lo han hecho así. Existía esto, Cecil Rhodes, que es uno de los historiadores más anticatólicos, antihispanos que existen, de procedencia judía, él habla y alerta, dice que había un plan judío para conquistar España. Estamos hablando del siglo XV. Por tanto, lo que quise decir con esto, fue un poco desordenada, es que no era un peligro ilusorio el judío. La herejía era un peligro real y había que combatirlo. Pero ¿cómo lo combatió la Inquisición? Esto es lo novedoso de la Iglesia Católica y de España, porque España y la Iglesia Católica podrían haber hecho lo más fácil en ese momento, que era expulsarlos y tomarlos a todos por lo mismo, como hicieron en Francia y en otros países donde han sido expulsados. O, por ejemplo, dejar vía libre los linchamientos populares, donde el pueblo no distinguía entre el judío verdaderamente converso y no. Capaz le veía la nariz de gancho y ya iba lo linchaba. ¿Qué hizo la Inquisición? La Inquisición castigó severamente a aquellos linchadores de judíos y también el poder civil español. Entonces la Inquisición fue realmente un progreso para esa época, y esto lo reconoce Benedicto XVI, porque muchos católicos piensan, mal informados lamentablemente, porque esta existencia de perseverancia de la leyenda negra es culpa nuestra, porque no nos informamos. El famoso mea culpa, que muchos católicos pretenden que la Iglesia pidió perdón por la Inquisición, es justamente lo contrario, y en parte lo ha demostrado este simposio de la Inquisición que he mencionado, organizado en Roma en el año 98, y declaraciones varias de Juan Pablo II al respecto. Me perdí un poco. ¿En qué estaba? ¿Qué hizo la Inquisición? La Inquisición, cada persona que era acusada de herejía, recordemos que la herejía, vuelvo un poco para atrás, era considerado delito de lesa majestad prácticamente en toda la historia, ¿verdad? El delito de lesa majestad se equipara, es como atentar contra el propio rey, contra la propia autoridad suprema. Por eso era castigado tan severamente. ¿Qué hizo la Inquisición? La Inquisición, luego de recibidas varias denuncias, el gran historiador español Bernardino Llorca, que ha sido sacerdote, tiene un libro muy meduloso sobre el tema, de mediados de los años 50. Él dice que la Inquisición solo comenzaba a procesar a la persona luego de recibidas 9 denuncias, y no denuncias anónimas, 9 denuncias bien fundadas, lo que prueba de alguna forma que la Inquisición no tenía ningún interés por castigar a absolutamente nadie, porque la Inquisición no castigaba, la Inquisición investigaba. ¿Qué investigaba la Inquisición? Luego de presentado el acusado, se le hacía un par de preguntas. Inquisición viene de inquirir, ¿verdad? Interrogaba al acusado, y luego de un proceso justo, al cual me referiré al final, la Inquisición concluía, determinaba si el imputado era efectivamente o no culpable del delito, en este caso de herejía. En caso de ser culpable, este era derivado a la autoridad secular, ¿verdad? Y bueno, luego el Estado, de acuerdo a sus leyes legítimamente y unánimemente constituidas y aceptadas, aplicaba la pena correspondiente.
Por tanto, conviene dejar bien asentado desde este mismo momento que la Inquisición y la Iglesia Católica jamás ejecutó a persona alguna en toda la historia, jamás torturó a persona alguna en toda la historia. Todo este tipo de penas o medios eran aplicados por la autoridad civil. Y uno se pregunta a veces, muchas veces estas acusaciones, ¿no? que provienen, bueno, generalmente de protestantes, judíos o personas anticatólicas, estoy convencido que si uno le hubiera preguntado al hereje mismo en aquel momento histórico por quién hubiera preferido ser procesado, si por la Inquisición o por el Tribunal Civil, hubiera elegido la Inquisición, sin dudas. El Tribunal Civil aplicaba la pena correspondiente, seguía el libro, por decirlo de alguna forma. La Inquisición tenía, por eso digo que fue un tribunal de misericordia, porque la Inquisición, por el solo hecho de arrepentirse, incluso al encontrado culpable, obtenía el perdón. ¿Cuál era la pena? Un ayuno, una peregrinación. Entonces fue realmente un tribunal de misericordia, porque la Inquisición lo que pretendía era salvar el alma del hombre. Recordamos que el infierno era una realidad que nadie ponía en duda en aquel momento, y siempre fue considerado mucho más importante la salud del alma que, que la del cuerpo, ¿no? Es efímera. Entonces, por eso digo que la Inquisición fue un tribunal muy justo, incluso mucho más justo que tribunales que existen hoy en día. Porque si usted roba o comete un delito, por más que usted se arrepienta, la pena se le aplica. Bueno, la Inquisición consideraba la intención primero y quería el verdadero arrepentimiento de la persona para que su alma sea salvada. Entonces este culpable no era considerado hereje. Bueno, luego si repetía y recaía nuevamente en la herejía era otra historia, pero siempre tenía la posibilidad de arrepentirse. El que no se arrepentía pasaba a brazo secular. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que, bueno, ha habido distintas investigaciones a las que yo me he remitido para este libro. Del total de los procesos estudiados de la Inquisición española, pues es otra gran ventaja que tiene la Inquisición, y por eso no existe excusa para aludir ignorancia sobre el tema de la Inquisición, porque la gran ventaja que tuvo la Inquisición, española particularmente, es que tuvo un registro minucioso de cada una de sus actividades. Toda la información está abierta al gran público y puede verificarse y chequearse. Estos estudios lo que dicen es que del total de procesados solo fue derivado de brazo secular, o sea, solo se aplicó la pena de muerte al 0.8% de los procesados. Pero porque después escuchamos que fueron 500 millones de personas y evidentemente no fue así. Luego otra cosa que los registros no dicen, cuando se habla de ese 0.8% de ejecutados, en realidad es menor, porque también se consideraba la persona que se escapaba, por ejemplo, de la justicia civil, se le ponía en su lugar una efigie y simbólicamente se le ejecutaba en efigie. Y eso los registros no lo muestran. Por tanto, la cantidad de muertes efectivas es bastante menor a ese 0.8%. Por supuesto que fue una cifra mucho menor que a los ejecutados por los tribunales, procesados por tribunales civiles. Acá también tomé una cita muy esclarecedora, yo ya lo he citado a Bernard Lassalle, donde él reconoce y dice lo siguiente, leo textualmente: se los persiguió a los judíos, hablamos de falsos conversos, no por ser judíos, sino por incitar a la judaización. O sea, acá no existió una persecución racial de ningún tipo. Un tema que quiero tocar, y es muy poco conocido, es que existieron inquisiciones o tribunales de similares características en todas las religiones. Por ejemplo, los judíos tuvieron sus propias inquisiciones, por supuesto que con muchas menos garantías que la que ofrecía la católica española. Yo me refiero genéricamente y utilizo genéricamente el término inquisición, pero en realidad la inquisición por norma debía ofrecer ciertas garantías, derechos y justicia en el proceso. Por eso Inquisición para mí fue la española. Yo hablo de Inquisición protestante e Inquisición judía como sinónimo de persecución. Los judíos no podemos remontar
a la ejecución de Jesucristo. Por ejemplo, hay un libro muy bueno escrito por dos judíos conversos, los hermanos Lehmann, donde encuentran en el proceso hecho a Jesucristo 27 irregularidades, de las cuales una sola hubiera bastado para revocar el juicio. Sin embargo, Jesucristo fue torturado y ejecutado. Bueno, voy redondeando un poco, me dicen que me quedan 5 minutos. Cualquier otra pregunta me la pueden hacer afuera. Quisiera algo muy importante. Las garantías procesales se las puedo decir afuera. Por ejemplo, cualquier procesado durante la Inquisición española tenía derecho a abogado, se podía recusar al juez, existía la doble instancia en el proceso, que son realidades actuales. Existían otro sinfín de derechos con los que contaba el acusado. Algo curioso, que no se dice también y debemos saberlo, es que los principales manuales o los principales libros contra los judíos en la Edad Media y posterior han sido escritos por mismos judíos. Judíos, rabinos en su mayoría, conversos al cristianismo. Por ejemplo, podemos hablar de conversos como Pablo de Santa María, Pedro de la Caballería, hombres prominentes del siglo XV. Ellos conversos al catolicismo, luego ustedes conocen la modalidad de la disputatio, donde, bueno, había católicos, judíos, y cada uno defendía las verdades de su fe, y en general estas disputatios terminaban con un rotundo triunfo de los católicos, y luego muchos rabinos voluntariamente se convertían al cristianismo. Y estos judíos son los que escribieron tratados contra los judíos. Por eso la difusión de este antijudaísmo proviene de los mismos judíos. Esto hay que saberlo, yo creo que los propios judíos lo saben. Y otro tema importante, que también quiero mencionar, es que los que pidieron la Inquisición fueron también los propios judíos. Judíos conversos verdaderamente al cristianismo, que en los linchamientos populares eran asesinados porque el pueblo en su ira no podía distinguir. Entonces le pidieron a estos judíos conversos a la Inquisición que arbitren un medio justo para poder hacer estas debidas distinciones. Entonces, en definitiva, la instauración de la Inquisición benefició a estos judíos conversos verdaderamente, porque naturalmente no podían ser acusados de herejía, y si eran acusados de herejía, la Inquisición prontamente se daba cuenta que eran verdaderos cristianos. Por tanto, voy a finalizar diciendo que la Inquisición tuvo varios logros, fue determinante para la unificación española, ¿verdad? Por el factor común de la defensa y de la religión católica. Evitó también los linchamientos de judíos, como he dicho, y implementó para combatir la herejía métodos completamente novedosos y prácticamente sin sangre, justos, y dispensó de una serie de garantías a los procesos. Eso era algo completamente desconocido para la época. Por ejemplo, sabemos que los protestantes, lo he mencionado, han mandado a pasar por cuchillo a casi cualquier persona. Por ejemplo, en el tema de la brujería, lo digo bien sintéticamente, el problema de la brujería, que normalmente se le achaca a la España católica, no fue un problema español ni católico. El español y el católico los creía simplemente locos, que había que lograr luego reinsertar en la sociedad. En cambio, los protestantes, por norma, los ejecutaban, sin más. Entonces, la crema de brujas fue 100% protestante y la iglesia aquí no tuvo absolutamente nada que ver. Uno de los temas. Y bueno, en realidad me quedan muchas cosas por decir. Podría hablar también de la tortura, la falsedad de las cosas que se suelen decir sobre la tortura y se le suelen achacar a la Iglesia Católica, lo cual no es cierto, de las garantías procesales, repito, lo podremos ver afuera, y otras precisiones sobre la Inquisición judía y la Inquisición protestante. Bueno, que nos han dispensado, la verdad que amo México, la verdad que estoy muy contento, a todos los argentinos nos han tratado muy bien. Ojalá pueda volver, ojalá algunos de los camaradas aquí puedan venir a Argentina. Muchas gracias, y quisiera que primero siempre defendamos nuestra identidad, y nuestra identidad es hispana y es católica. Somos hispanos y somos católicos. ¡Viva España! ¡Viva México! ¡Arriba la hispanidad! Gracias.